La conciencia humana, aquel estado mental que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La misma nos da la experiencia subjetiva de tener pensamientos, percepciones, emociones y sensaciones. Esto nos proporciona la capacidad de tener una comprensión de nuestra existencia y de nuestros actos. La conciencia es generada por nuestro cerebro, más específicamente de la interacción entre las neuronas. Pero, ¿se necesita sí o sí un cerebro para poder tener conciencia? ¿O se puede también atribuir a sistemas no biológicos? ¿Se puede medir qué tan consciente es un sistema y así estudiarlo matemáticamente? Con el acompañamiento de un buen mate o de su infusión favorita, vamos a averiguarlo. La conciencia es aquella experiencia subjetiva que todos experimentamos a diario. Esta ha sido objeto de debate y de reflexión durante siglos. Desde la filosofía hasta la neurociencia, muchos científicos han intentado comprender cómo y por qué surge la conciencia a partir de la actividad cerebral. En 2004, el neurocientífico Giulio Tononi elabora lo que él denominó la teoría de la información integrada, conocida como IIT por sus siglas en inglés. Esta propone abordar el estudio de la conciencia desde una perspectiva única y matemática, llevándonos más allá de las explicaciones tradicionales. La teoría se basa en la premisa de que la conciencia es una propiedad intrínseca y fundamental de ciertos sistemas físicos con ciertos tipos de organización. Esto significa que la conciencia no es solo el resultado de la complejidad biológica, sino que también podría surgir en sistemas artificiales, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios y principios establecidos. La teoría de información integrada se basa en 5 principios fundamentales que definen qué sistemas tienen conciencia y cómo medir qué tan conscientes estos son. El primer principio de esta teoría es conocido como el principio de exclusión. Este establece que los sistemas conscientes se diferencian de los sistemas inconscientes por tener propiedades distintivas que le permiten discriminar entre diferentes estados. Es decir, un sistema consciente es capaz de experimentar y distinguir diferentes configuraciones de información, mientras que un sistema inconsciente no tiene esta capacidad. Para comprender este principio, imaginemos un sistema biológico complejo como lo es el cerebro humano. Un cerebro consciente tiene la capacidad de experimentar una amplia gama de estados mentales, como percepciones sensoriales, emociones y pensamientos. Estos estados mentales son exclusivos del cerebro consciente y no pueden ser experimentados por un sistema que carece de conciencia, como puede ser una piedra. El principio de diversidad reconoce que la conciencia no está limitada a una única forma o estado, sino que ésta puede adoptar múltiples configuraciones. En otras palabras, existen diversas experiencias conscientes que pueden ser experimentadas por un sistema consciente. Por ejemplo, en el caso del cerebro humano, las experiencias conscientes pueden variar desde los colores y sonidos que percibimos hasta las emociones y pensamientos que experimentamos. Cada una de estas experiencias representa una forma diferente de conciencia y es única en su contenido. El principio de integración es uno de los aspectos más fundamentales de la teoría de información integrada. Este principio enfatiza la importancia de la información integrada en un sistema consciente. La información integrada se refiere a aquella información que está interconectada y no puede ser reducida o separada en partes independientes. En otras palabras, cada parte del sistema consciente depende de otras partes para generar la conciencia en su totalidad. Por ejemplo, en el cerebro humano, existe una red intrincada de conexiones entre neuronas, formando una compleja red de información. La información procesada por esta neurona está interconectada y se comunican entre sí, lo que crea una integración de información necesaria para la generación de la conciencia. El cuarto principio de causalidad se refiere a cómo los estados conscientes tienen efectos causales específicos en el comportamiento y la toma de decisiones de un sistema consciente. Es decir, la conciencia no es simplemente un espectador pasivo, sino que tiene la capacidad de influir en el funcionamiento del sistema. En el caso de nuestro cerebro, los estados conscientes pueden afectar nuestras acciones y decisiones. Por ejemplo, si estamos sedientos, la sensación consciente de la sed puede impulsarnos a buscar agua y tomarla. Causa y efecto. La conciencia desempeña un papel activo en nuestras interacciones con el entorno y en nuestra respuesta a diferentes situaciones. El último principio de esta teoría es el de especificidad. Cada experiencia consciente es única y se distingue por su contenido específico. No solo experimentamos diferentes estados conscientes, sino que cada uno de ellos tiene una propiedad cualitativa subjetiva que lo hace distinto. Esto nos dice de que cada experiencia que tenemos es real. De hecho, nuestra experiencia individual en el aquí y ahora es lo único que podemos estar seguros de manera inmediata y absoluta de que realmente existe, independientemente de los observadores externos.
En resumen, los 5 principios fundamentales de la teoría de la información integrada nos proporcionan una comprensión más profunda de cómo la conciencia surge a partir de ciertos sistemas físicos. A partir de aquí podemos enfocarnos en una perspectiva matemática y estructural sobre la naturaleza de la conciencia y cómo esta propiedad emergente puede manifestarse en sistemas biológicos y artificiales. De aquí nace un concepto matemático de la teoría de información integrada, el cual es el parámetro de Phi, también conocido como el índice de información integrada. Phi cuantifica la cantidad de información que está irreduciblemente integrada en un sistema. Cuanto mayor sea el valor de Phi, mayor será el grado de conciencia de ese sistema. Nuestro cerebro, por ejemplo, tendría un valor muy alto de Phi cuantitativamente hablando. Phi se calcula mediante una compleja fórmula que toma en cuenta la cantidad de información compartida entre todas las partes de un sistema y la cantidad de información exclusiva de cada parte. Si la información compartida es alta y la información exclusiva es baja, el valor de Phi será alto, indicando un alto grado de conciencia. La teoría de información integrada ha sido aplicada a sistemas biológicos complejos, como lo es el cerebro humano. Al calcular el valor de Phi para el cerebro, los investigadores han intentado relacionar este valor con los diferentes estados conscientes que experimentamos. Sin embargo, la aplicación práctica no está exenta de desafíos, ya que la medición precisa de Phi en sistemas biológicos complejos puede ser muy complicada. Si estudiamos el grado de conciencia de, por ejemplo, una bacteria, veremos que ésta tiene un valor pequeño de Phi, y el cálculo de este parámetro requiere una baja potencia de cómputo, mientras que si estudiamos entidades biológicas cada vez más complejas, el cálculo puede llegar a complicarse muchísimo. Por ejemplo, las estimaciones muestran que incluso para el cerebro de un gusano, el cual solo posee 300 conexiones neuronales, calcular Phi tomaría varios miles de millones de años, algo así como 10 elevado a la 9. Es por eso que las mediciones de Phi que se han realizado en el cerebro humano han utilizado definiciones increíblemente simplificadas de la información integrada, ya que nuestro cerebro cuenta con más de 100 millones de neuronas y calcular Phi puede llegar a ser muy difícil, por lo que se opta por estudiar un sistema complejo dividiéndolo en partes más pequeñas y más básicas. Básicamente la métrica de Phi mide la cantidad de información integrada que posee un sistema físico determinado. Si un sistema tiene un valor de Phi mayor a 1, aunque este sea muy bajo, esta teoría nos dice de que tendrá conciencia o será consciente. Esto se aplica para entidades biológicas como puede ser un mosquito, hasta sistemas no biológicos como pueden ser por ejemplo un sensor de luz, el cual tenga que prenderse o apagarse cuando se den ciertas condiciones específicas. Aplicar la teoría de la información integrada a sistemas biológicos nos permite entender mejor los diferentes niveles de conciencia en humanos y en animales. Esta teoría ha sido utilizada para analizar la conectividad estructural y funcional del cerebro de diferentes seres vivos, evaluando qué áreas neuronales tienen una mayor información integrada y por lo tanto podrían estar más relacionadas con la experiencia consciente. Al estudiar la información integrada en el cerebro podemos relacionarla con los estados conscientes que experimentamos cotidianamente. Por ejemplo, durante el sueño REM, el valor de Phi en el cerebro es más alto, lo que podría estar relacionado con los sueños y con las experiencias oníricas. También se ha visto que en las situaciones en donde nos desconectamos de las tareas que estamos haciendo y decidimos tomar un descanso, nuestras conexiones neuronales, lejos de relajarse, comienzan a interactuar más entre ellas, con lo que se ha visto que el valor de Phi acá también aumenta. Se ha podido estudiar el efecto de la anestesia en el cerebro. La teoría de la información integrada ha sido aplicada para evaluar cómo ciertos agentes anestésicos afectan la capacidad del cerebro para integrar información y cómo esto se correlaciona con la pérdida de la conciencia durante la anestesia. Esta teoría también se ha utilizado para el estudio de otros sistemas biológicos más simples, como por ejemplo el sistema nervioso de animales invertebrados. Esto ha ayudado a determinar si estos sistemas tienen características que sugieren algún grado de conciencia. Además, la teoría de la información integrada también ha sido estudiada en sistemas computacionales, como lo son las redes neuronales o sistemas de inteligencia artificial, lo que plantea interrogantes interesantes sobre la posibilidad de generar conciencia en sistemas no biológicos. Como vimos, la aplicación de esta teoría a sistemas biológicos complejos, como lo es el cerebro humano, puede ser un desafío en sí mismo debido a la complejidad de la red neuronal y a la gran cantidad de información que procesa. Con la tecnología actual es difícil estudiar con profundidad estos sistemas. Tal vez en el futuro con las computadoras cuánticas se puede mejorar la velocidad de procesamiento matemático de Phi y estudiar con más profundidad sistemas biológicos cada vez más complejos. Como toda teoría novedosa, la teoría de la información integrada ha recibido críticas y desafíos. Algunos argumentan que la medida de Phi puede ser difícil de aplicar a la práctica y que no todos los aspectos de la conciencia se reflejan adecuadamente en esta medida. Esta teoría también ha sido comparada con otras teorías de la conciencia, como lo es el panpsiquismo. El panpsiquismo es una idea muy antigua la cual afirma que la conciencia no es exclusiva de los seres vivos con cerebro, sino que existe en todas las cosas y a lo largo de todo el universo. Esto quiere decir que los panpsiquistas creen que hasta una piedra o un simple grano de arena posee conciencia o alma.
Esto no le gusta a los científicos que apoyan la teoría de la información integrada, ya que creen que el panpsiquismo no tiene ninguna base científica en la cual sustentarse. No obstante, la teoría de la información integrada sigue estando en constante evolución, y su enfoque matemático ha aportado una nueva dimensión al debate sobre la naturaleza de la conciencia. A medida de que avanza la investigación, es importante abordar estas críticas y desafíos para mejorar y refinar la teoría y su aplicabilidad en diferentes contextos. La teoría de la información integrada tiene aplicaciones profundas tanto en el ámbito filosófico como en el científico. Nos permite cuestionarnos qué es la conciencia y cómo podemos medirla objetivamente. Además, esta teoría puede tener aplicaciones prácticas en campos como la neurociencia y tecnología, como la mejora de la inteligencia artificial y la comprensión de trastornos neurológicos asociados a la conciencia. En el campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, puede proporcionar una base teórica para desarrollar sistemas más avanzados que sean capaces de emular cierto aspecto de la conciencia humana. Sin embargo, también plantea preguntas éticas sobre la creación de sistemas artificiales que puedan experimentar algún grado de conciencia. En las neurociencias, la teoría de la información integrada puede ayudar a mejorar nuestra comprensión de trastornos neurológicos en los que la conciencia está alterada, como en el caso de pacientes en estado vegetativo o con daño cerebral. Al medir y cuantificar la información integrada en el cerebro, los médicos podrían obtener información valiosa sobre el estado de conciencia de los pacientes y desarrollar enfoques más precisos para su atención y tratamiento. A medida de que la investigación avanza y los métodos de medición se perfeccionan, es posible que nos acerquemos a una comprensión más profunda y matemática de la conciencia. Aunque aún queda mucho por explorar y descubrir, esta teoría ha desafiado nuestras percepciones y nos ha llevado a un paso más cerca de desentrañar el misterio de nuestra propia mente. La teoría de información integrada representa un enfoque revolucionario en el estudio de la conciencia. Al utilizar las matemáticas como herramienta, nos acercamos a comprender el misterio de nuestra propia experiencia consciente. Aunque esta teoría enfrenta desafíos y preguntas, su capacidad para medir la información integrada nos brinda nuevas perspectivas sobre cómo surgen los estados conscientes. Lo más interesante es que se combinan muchas disciplinas para estudiar un mismo fenómeno, la conciencia, desde las matemáticas, las neurociencias y hasta la biología. Por ahora solo nos queda seguir investigando y estudiando en este campo. Tal vez seas vos la persona que en el futuro descubra cómo es que se origina este fenómeno al que llamamos conciencia, el cual nos hace ser quienes somos como seres humanos. Por ahora llegamos al final del video. Si te gustó, nos puedes ayudar dándonos me gusta y compartiendo este contenido. Si querés conocer más datos sobre nuestro universo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, ya que estamos subiendo contenido constantemente. En la descripción te dejo nuestras redes sociales por si querés seguirnos ahí también. Te ha hablado Lucho del mate de la conciencia y nos vemos en el próximo video.